Entonces, en este ejemplo nos dan la composición de un medio de cultivo. Ajá. Aquí no tenemos que calcular los ingredientes que le tenemos que poner al medio de cultivo. Ya nos dan la composición y la composición en gramos por litro es esta que vemos acá. Ajá. Tenemos glucosa como fuente de carbono, sulfato de amonio, sulfato de magnesio y fosfato de potasio monobásico. Uh-huh. Entonces, si se fijan, aquí tenemos, esta es fuente de nitrógeno y de azufre. Y además del sulfato de amonio, tenemos otra fuente de azufre más, ¿sale? Entonces, eso tenemos que considerarlo, esas dos fuentes de azufre, tenemos que considerarlas para ubicar cuál es el sustrato limitante. Entonces, en este ejemplo, tenemos que analizar la composición del medio de cultivo, ¿sí? A partir de los datos que ya nos dan. Entonces, nos piden calcular la cantidad teórica de biomasa que podría producirse en condiciones aerobias, considerando 100% de consumo de la fuente de carbono e identificar cuál es el sustrato limitante. Les recuerdo que el sustrato limitante es cualquier sustrato que es el primero que se agota, ¿sí? En el medio de cultivo, o sea, del que hay menos, que ya no va a permitir que el microorganismo siga creciendo y reproduciéndose. Entonces, el sustrato limitante es el que limita el crecimiento del microorganismo. Entonces, recuerden que aquí nuestra relación pues de cajón, o sea, la que siempre vamos a estar usando en este tema es esta, ¿sí? Esto es como lo que siempre vamos a usar y vamos a partir del YXS. Recuerden, YXS es el rendimiento biomasa sustrato, el rendimiento celular, ajá. Le podemos llamar de diferentes maneras. Entonces, si cambiamos el nombre, no se vayan con la finta de que no saben ese significado. Y entonces recuerden que este rendimiento está dado por un cambio en la biomasa entre un cambio en el sustrato. El cambio en la biomasa es la producción de biomasa, XF menos X0, y el cambio en el sustrato es el consumo del sustrato carbonado. Recuerden que este concepto es solamente válido para la fuente de carbono, ¿sí? Entonces, este delta S está dado por el sustrato inicial menos el sustrato final. Y recuerden que aquí sustrato me refiero a la fuente de carbono, en este caso la glucosa, ¿sí? Otra vez quiero recordarles por qué solamente vamos a usar el YXS para la fuente de carbono, porque la fuente de carbono es la única que una parte se utiliza para producción de biomasa y otra parte se utiliza para la producción de metabolitos que tienen carbono. Ajá. A diferencia de los otros elementos que todo lo que se consume prácticamente se convierte en biomasa. Entonces, esas cosas son muy importantes que las recuerden en este tema de formulación de medios. Y les repito, o sea, yo les recomiendo usar un formulario y ahí pueden ir poniendo todas esas cosas para que se les haga más fácil resolver los problemas, formular los medios o analizar un medio, como en este caso que ya está formulado. Ajá. Entonces, les repito, en este caso lo que tenemos que ver es en este medio qué fuente y por lo tanto qué elemento fue el que limitó el crecimiento. Entonces, bueno, primero vamos a analizar el problema. Recuerden, aquí yo les recomiendo, vamos a revisar qué datos tenemos y qué datos queremos. Ajá. Entonces, el primer dato que podemos sacar de aquí es que tenemos un S0 de 50 gramos por litro, que es la glucosa, ¿sí?
Pero en este caso hubo 100% de consumo de la fuente de carbono, entonces S0 y delta S son iguales. Ese es un primer dato importante. También sabemos que el cultivo fue en condiciones aerobias. Entonces, como no lo tenemos, tenemos que considerar un YXS. Y como tenemos condiciones aerobias, vamos a considerar un YXS de 0.5 gramos de biomasa por gramo de sustrato. Y lo que les decía, se consume el 100% de S0, entonces es igual, S0 es igual a delta S. Entonces, vamos a analizar qué queremos, ¿sí? En el inciso A, si ustedes se fijan, nos piden la cantidad teórica de biomasa que podría producirse. Eso quiere decir delta S. Acuérdense que, perdón, delta X. Acuérdense que delta X siempre su significado es la biomasa producida. Ajá. Entonces, lo primero que queremos saber es el delta X, ¿sí? Entonces, de aquí pues ya tenemos YXS, tenemos también S0 y por lo tanto delta S, entonces podemos calcular muy fácil la biomasa producida a través de esta relación. En este caso despejamos delta X, ¿sí? Multiplicamos delta S por YXS y tenemos que delta X es igual a 25 gramos de biomasa por cada litro de medio. Recuerden también que delta X, una de las cosas que, de esto que les he dicho, este tema es mucho de razonar, es de lógica, ¿sí? No de aprenderse fórmulas, porque no nos sirve de nada. Digo, se pueden aprender esta y es la única. Entonces, nunca jamás delta X puede ser mayor que delta S. Nunca, 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 ¿sí? Y recuerden que el YXS, para condiciones aerobias, el máximo va a andar alrededor de 0.5 gramos de biomasa por gramo de sustrato. Bueno, entonces, continúo. Y entonces, lo que les decía, el medio, en este caso, ya está diseñado, ya está formulado, ¿sí? Pero tenemos que analizar su composición para poder saber cuál es el sustrato limitante, que es lo segundo que nos preguntan en el problema. Entonces recuerden, el sustrato limitante es el primer sustrato que se acaba en el medio de cultivo, es decir, el que limita el crecimiento. Entonces, lo primero que yo hice aquí, o sea, yo analicé la composición de cada una de estas sales en el orden en que me las ponen aquí. Y recuerden que el nitrógeno es la fuente más abundante porque el nitrógeno, de estos elementos que analizamos, el nitrógeno es el elemento más abundante, 10%, ¿sí? Los otros ocupan menos proporción en la biomasa. Entonces, vamos a analizar la fuente de nitrógeno. Recuerden que necesitamos saber cuánto nitrógeno hay en la biomasa. Y les recuerdo que en este caso estamos considerando un 10%. Entonces, bueno, en este caso voy a partir de lo que ya tengo en el medio, que son 15 gramos por litro, ¿sí? Y entonces, con esos 15 gramos por litro, vemos si es posible producir 25 gramos de biomasa por litro. Ajá. Entonces, bueno, aquí tenemos la ecuación dimensional. Entonces, una manera de hacerlo es así, ¿sí? En este caso, yo estoy partiendo de la biomasa que necesito producir, de los 25 gramos por litro, ¿sí? Y entonces, hago la relación que ya habíamos visto en los problemas anteriores, ¿sí? Parto del delta X, esta es la composición elemental del nitrógeno en biomasa, y estos son los pesos moleculares de la sal y del nitrógeno en la sal. Ojo, esta sal, recuerden, tiene 2 moles de nitrógeno, y cada mol de nitrógeno pesa 14 gramos.
Entonces, llego a este resultado, ¿sí? 11.8 gramos de sulfato de amonio por litro. Esto es más pequeño que lo que tiene el medio. Eso quiere decir que tengo todavía un colchoncito de sulfato de amonio en el medio de cultivo y por lo tanto el sulfato de amonio no es un nutriente limitante. Otra manera de hacer esto mismo es partir de los 15 gramos por litro de sulfato de amonio. Como lo vamos a hacer en esta parte. Ajá. Entonces, en este caso, lo hice exactamente al revés. Parto de los 15 gramos por litro de sulfato de amonio. Esto es el peso molecular de la sal y del nitrógeno en la sal. Y esta es la proporción o el porcentaje de nitrógeno en la biomasa, ¿sí? Recuerden que aquí la maravilla de las ecuaciones dimensionales es que vamos a ir analizando justamente las unidades. Entonces, ¿cómo sé cómo voy acomodando los factores de conversión? Pues de acuerdo a donde vayamos eliminando las unidades que no necesitamos, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense, me sale que con esta cantidad de sulfato de amonio, yo podría producir 31.8 gramos por litro de biomasa, ¿sí? Lo cual está de sobra. Acuérdense que lo que tenemos que producir son 25 gramos por litro. Entonces, esto quiere decir que el sulfato de amonio está en exceso y por lo tanto no es el nutriente limitante. Ahora vamos a analizar los otros las otras dos sales, que ahí fue donde nos quedamos en el problema, en el video 2. Entonces vamos a ver cuál sí es el nutriente limitante. Entonces, analizamos de la manera que a ustedes más fácil les sea, ¿sí? La composición de las otras dos sales. Recuerden que teníamos dos fuentes de azufre, ¿sí? Esta y sulfato de magnesio. Entonces, esas dos fuentes de azufre tenemos que considerarlas. Entonces, en este caso, otra vez partí de los 25 gramos por litro de biomasa. Y en este caso, estoy calculando la fuente de azufre. Entonces, para satisfacer el requerimiento de azufre, necesitaría 2.8 gramos por litro de la sal. Y no recuerdo cuánto teníamos. Tenemos 5 gramos por litro de azufre, ¿sí? Y aparte tenemos el azufre del sulfato de amonio, o sea que el azufre tampoco es nutriente limitante. Y hacemos lo mismo para el fosfato de potasio. Y entonces llego a la conclusión de que necesito 5.5 gramos de esta sal de fosfato de potasio por litro para poder producir 25 gramos por litro de biomasa. Y resulta que tengo 4.4 gramos por litro de fosfato de potasio. Por lo tanto, si se fijan, nos hace falta fosfato de potasio, ¿sí? Esto quiere decir que cuando el microorganismo consuma toda la fuente de fosfato, se va a detener el crecimiento, ¿sí? Nos falta 1.1 gramos por litro para poder producir los 25 gramos por litro. Por lo tanto, cuando se agote el fosfato de potasio, el crecimiento se va a detener y no vamos a llegar a producir los 25 gramos por litro de biomasa. ¿Sí? Entonces, bueno. En este caso, entonces, el sustrato limitante es el fósforo, ¿sí? La fuente limitante es el fosfato de potasio. Bueno, entonces, vamos a continuar. Vamos a hacer un ejemplo del problemario, ¿sí? Esta es la pregunta 6.
del problemario que todos tienen, el que está en PDF en Virtuami. Y entonces nos dicen que se necesita preparar un medio con una concentración de sacarosa de 3%. Y la primera pregunta es, ¿cuánta sacarosa debemos pesar para preparar 400 mililitros? ¿Y cuál es la concentración de sacarosa en gramos por litro? ¿Sí? Es un ejemplo muy sencillo, muy cortito, y si ustedes ven en el problemario, en todos los casos yo les pongo la respuesta, ¿sí? Les repito que estas respuestas de cada uno de los problemas están revisadas varias veces, ¿sí? Y las respuestas son correctas. Entonces, la intención con los primeros problemas, si lo han revisado el problemario, vienen algunos problemas de diluciones, que en este caso no vamos a revisar diluciones, ¿sí? Pero sí vamos a revisar porcentajes. Ajá. Entonces, aquí lo que quiero decirles, que es algo muy importante, el porcentaje es una manera de expresar una concentración. Ajá. Nosotros veíamos hace un par de semanas que una solución isotónica contiene 0.85% de cloruro de sodio, ¿sí? Es una manera de expresar una concentración. Entonces, quiero que estemos practicando esta manera de expresar concentración, que es el porcentaje. Entonces, en el caso de la biomasa, yo sé que ustedes entienden más o menos bien el porcentaje peso-peso, ¿sí? Y les vuelvo a repetir para que lo tengan muy, muy claro. El porcentaje, que en este caso vamos a usar el porcentaje para expresar una concentración, el porcentaje puede ser peso-peso, como en el caso de la biomasa que hablamos de 10% de nitrógeno, quiere decir que tengo 10 gramos de nitrógeno en 100 de biomasa. Y cuando hablamos porcentaje, el nombre de porcentaje quiere decir por 100 partes, ¿sí? Por eso porcentaje. Entonces, es X partes en 100 partes. Ajá. Entonces, un porcentaje peso-peso son un porcentaje peso-peso son gramos por cada 100 gramos. Y siempre nuestra base va a ser 100 gramos. En el caso de un porcentaje peso-volumen, son gramos por cada 100 mililitros, ¿sí? Y eso es siempre, chicos. Anótenlo, por favor, porque luego cuando vemos porcentajes, nos bloqueamos, ¿sí? Es algo que pasa. Entonces, anótenlo, por favor. En el caso de un porcentaje peso-volumen, son gramos en 100 mililitros. Y en el caso de un porcentaje volumen, son mililitros en 100 mililitros. Y eso siempre es igual. Ajá. Entonces, por favor, no se hagan bolas con los porcentajes. Aquí, si se fijan, estamos expresando una concentración de sacarosa en porcentaje. Entonces, en este problema, lo que queremos saber es cuánta sacarosa debemos pesar para preparar 400 mililitros de un medio que tiene 3% de sacarosa, ¿sí? Entonces, voy a partir del 3%. ¿Qué quiere decir? Entonces, vamos a analizar los datos. 3% de sacarosa, y entonces si pensamos en esto, la sacarosa es un sólido. La sacarosa es el azúcar que nos comemos, ¿sí? El azúcar de mesa. Entonces, este azúcar debemos disolverlo en agua. Entonces, por lo tanto, tenemos un porcentaje peso-volumen.
Y bueno, esto es lo que les estaba diciendo ahorita. Puede haber porcentajes peso-peso, peso-volumen, volumen-volumen. El uso de un porcentaje, les repito, es una manera de expresar una concentración. Entonces, debemos saber cuántos gramos de sacarosa hay en 100 mililitros de agua, en este caso, ¿sí? O sea, este 3% quiere decir que tenemos 3 gramos de sacarosa en 100 mililitros de agua, porque tenemos un porcentaje peso-volumen. Y siempre que veamos con una concentración expresada en porcentaje, es lo mismo que les platico. Eso quiere decir, o sea, si nos dicen 50%, quiere decir 50 gramos en 100 mililitros. Si nos dicen 5%, quiere decir 5 gramos en 100 mililitros. Y eso siempre es igual. Entonces, en este caso, si tenemos 3% de sacarosa, quiere decir que tenemos 3 gramos en 100 mililitros. Y lo que les acabo de decir, eso siempre, siempre es así. Entonces, una concentración expresada en porcentaje siempre quiere decir cuántos gramos hay en 100 mililitros. Y que no se les olvide, eso les va a ser útil para otras materias. En principio esto lo vieron en química analítica, pero yo sé que a lo mejor lo vieron cuando todavía acababan de llegar a la universidad y a lo mejor ya no lo recuerdan bien. Entonces, para que lo recuerden, y esto es algo súper importante que todos ustedes, ingenieros, deben saber. Entonces, para pasar este porcentaje a gramos por litro, usamos una ecuación dimensional. Sabemos que hay 3 gramos de sacarosa en 100 mililitros y eso es el porcentaje, ¿sí? Este porcentaje que nos están dando aquí. Y sabemos que en un litro hay 1000 mililitros. Entonces pasamos esto a gramos por litro y tenemos que la concentración de sacarosa en gramos por litro son 30 gramos por litro. Pero queremos saber cuánta sacarosa debemos pesar para preparar 400 mililitros. Entonces podemos partir de aquí o podemos partir de aquí, ¿sí? Si tenemos 3 gramos en 100 mililitros, ¿cuánto tenemos en 400? O si tenemos 30 gramos en 1000 mililitros, ¿cuánto tenemos en 400? Entonces hacemos otra ecuación dimensional y llegamos a este otro resultado, ¿sí? Recuerden que ustedes, la idea es aquí que van a pesar, van a preparar un medio de cultivo con 3% de sacarosa, entonces, ¿cuántos gramos de sacarosa tendrían que pesar para preparar 400 mililitros? Espero que haya quedado claro, chicos. Entonces, bueno, dije que no, pero voy a detenerme un momento. No sé si quedó claro este problema o si alguien tiene alguna duda. Bueno, creo que no hay dudas, entonces vamos a continuar. Vamos a hacer otro ejemplo y hoy solamente vamos a hacer ejemplos. Entonces, bueno, vamos a hacer ahora el ejercicio 7 del problemario. Todos ustedes tienen su problemario, entonces por favor chequen el enunciado. Y entonces en este caso nos dicen que se inocula un fermentador con 0.2 litros de una suspensión que contiene 2% de biomasa de Escherichia coli. Y la única pregunta es, ¿qué cantidad de biomasa en gramos se inoculó en el reactor? En este caso no nos interesa saber de qué volumen es el fermentador ni nada. Lo que nos interesa saber es cuánto inoculamos en el fermentador. Recuerden que inocular quiere decir poner al microorganismo en donde lo vamos a cultivar. Entonces, en este caso, es un fermentador. Entonces, bueno,
Aquí tenemos un poquito más de complicación, pero no es complicado. Entonces, o sea, mi mensaje y lo que quisiera intentar en estos ejercicios es que no se asusten cuando vean porcentajes, ¿sí? Les digo, el porcentaje lo único que quiere decir es X cantidad por 100 partes, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a ver primero qué quiere decir el 2% de biomasa, ¿sí? Como vimos en el ejemplo anterior, el 2%, la biomasa es un sólido. Ajá. Y en este caso, estamos inoculando con una suspensión. Eso quiere decir que la biomasa, que es un sólido, se encuentra suspendida en un líquido, ¿sí? Entonces, tenemos una suspensión de biomasa que contiene 2% de células. Eso sería 2 gramos en 100 mililitros. Entonces, bueno, esto que les digo. En este caso, otra vez tenemos un porcentaje peso-volumen. Entonces, si nos dicen 2%, quiere decir 2 partes en 100 mililitros. Por lo tanto, tenemos 2 gramos de biomasa en 100 mililitros de suspensión, de líquido, ¿sí? Pero inoculamos 0.2 litros de esa suspensión en un reactor. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahora? Necesitamos relacionar esto que tenemos aquí con el volumen que pusimos en el reactor. Ajá. Entonces vamos a hacer una ecuación dimensional y les recomiendo hacer ecuaciones dimensionales en vez de reglas de 3 para que no se hagan bolas con las unidades. Ajá. Entonces sabemos que tenemos 2% de una suspensión con 2% de biomasa. Sabemos que en un litro hay 1000 mililitros y nos dicen que inoculamos 0.2 litros, ¿sí? Entonces, si se fijan aquí, si hacemos el análisis de unidades, desaparecen los litros, bueno, eliminamos los litros y eliminamos los mililitros. Entonces, nos quedan que inoculamos 4 gramos de biomasa en el reactor, 4 gramos totales. Este sería el X0, ajá, volviendo a la parte de formulación. Este es el X0 y entonces, por lo tanto, inoculamos 4 gramos de biomasa en el reactor. Y entonces, si se fijan, son problemas muy sencillos que no sé si intentaron o no hacer, pero bueno, esta es la solución y es muy sencillito, ¿sí? Entonces traten de practicar, por favor, intenten hacer los problemas para que vayan teniendo dudas. Les repito, la próxima semana vamos a entrar a un nuevo tema que es cinética microbiana, pero vamos a seguir haciendo problemas tanto de formulación como de cinética, ¿sí? Quienes ya hayan revisado el problemario se habrán dado cuenta que hay problemas de ambos temas, tanto de formulación como de cinética, y hay algunos que están mezclados, que viene de formulación y de cinética. Los de cinética obviamente todavía no los pueden resolver porque no hemos visto ese tema, pero los de formulación sí. Entonces, bueno, en este otro problema vamos a revisar el problema 13. No sé si antes de continuar alguien tenga algún comentario, alguna duda. Profesora, yo no entiendo Sí, por qué en el último problema multiplicó por 0.2. porque nos decían, América, que se inoculó 0.2 litros de esa suspensión. ¿Sí? Por esa razón. Ahorita regreso ahí. Y entonces, miren,
En este caso, o sea, nos dicen que se inocula un fermentador con 0.2 litros de esta suspensión que tiene 2% de biomasa. Ajá. Entonces, primero calculamos cuántos gramos por litro, o bueno, cuántos gramos en 100 mililitros hay de biomasa en la suspensión, que sería esto, ¿sí? Que estos 2 gramos en 100 mililitros los sacamos directamente del 2%. Pero como nos están diciendo que se inocula 0.2 litros de esta suspensión, entonces por eso tuvimos que hacer esta relación, esta ecuación dimensional, ¿sí? Porque, o sea, tú puedes tener una suspensión de 2% de biomasa, pero no es lo mismo que tú inocules 0.2 litros o que inocules 0.5 litros o que inocules 1 litro. Ajá. Entonces, por eso debemos tomar en cuenta cuánto pusimos en volumen, qué volumen pusimos de esta suspensión en el fermentador, ¿sí? Entonces, de esa manera es que podemos saber que pusimos 4 gramos de biomasa iniciales en el fermentador. Entonces, por eso es que multiplicamos por 0.2, ¿sí? Espero que haya quedado claro. Sí, profesora, gracias. Gracias a ti. Entonces, bueno, vamos a continuar con otro ejemplo y ahorita nos vamos a saltar hasta el ejemplo 13. Ajá. Échenle un ojito a su... Échenle un ojito perdón, espérenme tantito. Échenle un ojito al enunciado y entonces analícenlo y les repito, les pongo las respuestas en todos los casos, ¿sí? O naranjita. Bueno, entonces tenemos en este problema que queremos, o sea, vamos a analizar el problema, ¿sí? Recuerden que es muy, muy importante que veamos qué datos tenemos y qué datos queremos. Ajá. Y les repito, en este tema, nuestra ecuación, la ecuación que vamos a usar todo el tiempo es la del rendimiento biomasa-sustrato. Y la composición elemental de la biomasa. Entonces, en este caso queremos alcanzar una concentración final de biomasa de 10 gramos por litro, en condiciones aéreas, a partir de glucosa. El medio se inoculó con 1 gramo por litro de biomasa. Entonces, vean, en el caso de este ejemplo, tenemos X0 y X final. Y aquí otra recomendación que les hago, chicos, chicas, es que es muy importante, y se los digo porque pasa mucho, que empiezan a mezclar sustrato con biomasa, ¿sí? Entonces, identifíquenlos bien, cuál es el sustrato y cuál es la biomasa, y distínganlos, ¿sí? No los mezclen, porque son cosas diferentes. Entonces, aquí tenemos una concentración final de biomasa de 10 gramos por litro. Este es XF. Tenemos condiciones aerobias. Tenemos glucosa como fuente de carbono. En este caso, el medio se inoculó con 1 gramo por litro de biomasa, es decir, X0 es igual a 1 gramo por litro. Y entonces nos preguntan qué cantidad de fuente de carbono, es decir, de glucosa, se debe pesar para preparar 1 litro de medio, considerando un 90% de consumo. ¿Qué se consume? Pues la fuente de carbono, ¿sí? Recuerden que la biomasa no se consume, se produce. Entonces, aquí sabemos
que delta S es igual al 90% de S0. Ajá. En el inciso B, nos preguntan qué cantidad de fuentes de nitrógeno, fósforo y azufre. Y con eso acaba el problema. Yo en este problema consideré como fuente de nitrógeno el sulfato de amonio. Como fuente de azufre también el sulfato de amonio. Y como fuente de fósforo el fosfato de potasio. Pero ustedes pueden considerar la que más les convenga o les agrade, ¿vale? Entonces, fíjense, vamos a anotar lo que tenemos, los datos que tenemos, y vamos a anotar los datos que queremos. Tenemos, les repito, una concentración final de biomasa de 10 gramos por litro. Eso es XF y nos lo están dando. Tenemos una concentración inicial de biomasa, que es el inóculo, recuerden. Inóculo es lo que ustedes ponen en su cultivo. Entonces, el inóculo X0, en este caso, es 1 gramo por litro. Entonces, ¿alguien quiere decir algo? Perdón. Bueno. Entonces, en el inciso A, lo que nos están preguntando es qué cantidad de fuente de carbono debemos pesar para preparar 1 litro de medio. Lo que ponemos al inicio de fuente de carbono es ese 0, ¿sí? Siempre, siempre. O sea, es lo que le vamos a poner al medio de cultivo. Entonces, lo que le ponemos al medio de cultivo al inicio es ese 0, ¿sí? Entonces, en el inciso A lo que nos están preguntando es ese 0. Pero entonces aquí debemos considerar, en este caso, no se consume todo el sustrato inicial. Por lo tanto, ese 0 y delta S son diferentes, ¿sí? Entonces, considerando que se consume el 90% del sustrato inicial, vamos a plantear el delta S en términos de el sustrato inicial consumido, ¿sí? Y como se consume el 90% del sustrato inicial, entonces podemos plantear delta S como lo vemos aquí. Delta S es igual a 0.9 por ese 0. ¿Por qué? Porque se consume el 90% del sustrato inicial. Por otra parte, no nos dan un rendimiento, pero sí debemos considerarlo a fuerzas. Recuerden que para la fuente de carbono, siempre, siempre, siempre la vamos a calcular con esta ecuación. Solo la fuente de carbono. Entonces, debemos considerar la fuente de carbono para poder calcular esta delta S, ¿sí? Pero nos dicen que son condiciones aerobias. Por lo tanto, podemos y debemos considerar que el YXS es igual a 0.5. Aquí, lo que les decía la clase pasada y les vuelvo a repetir esta clase, yo les recomiendo siempre siempre que tengamos que formular un medio de cultivo, vamos a formularlo para 1 litro, ¿sí? Y ya después hacemos las multiplicaciones o divisiones o lo que sea necesario para modificar el volumen, ¿sí? Pero siempre vamos a formular el medio en gramos por litro. Entonces, bueno, aquí lo que les decía, vamos a considerar este YX es igual a 0.5 porque es un cultivo aerobio. Y entonces, vamos a calcular primero delta X, que ya la tenemos, ¿sí? Tenemos XF y tenemos X0. Entonces, calculamos delta X, tenemos YXS,
entonces podemos calcular delta S. Despejamos delta S de nuestra ecuación del rendimiento. Y entonces, perdón. Entonces, bueno, despejamos delta S, ¿sí? De aquí, calculamos delta S, pero les vuelvo a repetir. Recuerden que delta S es diferente de S0 en este caso, ¿sí? Porque no se consume todo el sustrato inicial. Por eso son diferentes. Entonces, como habíamos propuesto esta pequeña ecuación que tenemos aquí, porque se consume el 90% del sustrato inicial, tenemos que delta S es igual a 0.9 por S0, ¿sí? Entonces, aquí sustituimos, tenemos que, recuerden que tenemos, tenemos esta ecuación y ya calculamos delta S. Entonces calculamos S0, sustituyendo delta S, ¿sí? Despejamos de aquí S0. Entonces tenemos que S0 es igual a delta S entre 0.9 y tenemos que S0 entonces es igual a 20 gramos de sustrato sobre el litro. Y el sustrato es glucosa. De manera que la respuesta a la pregunta A es que debemos pesar 20 gramos de glucosa para preparar 1 litro de medio. Entonces, bueno, espero que haya quedado claro. Vamos con el inciso B de la pregunta, en donde nos dicen que qué cantidad de fuentes de nitrógeno, fósforo y azufre debemos pesar para preparar 1 litro de medio. Entonces, en este caso, recuerden que las fuentes de los otros elementos vamos a partir siempre de delta X. Porque recuerden que prácticamente el 100% de lo que se consume de estos elementos va a producción de biomasa, ¿sí? Entonces, para calcular las fuentes de nitrógeno, fósforo y azufre, la base que voy a usar es la biomasa que quiero producir. Ojo, no debemos considerar XF. ¿Por qué? Porque al inicio había biomasa. Entonces debemos considerar lo que se produjo, ¿sí? Y esto es XF menos X0. Entonces, siempre vamos a partir de delta X. Y esa es otra de las cosas que pueden anotar si tienen un formulario, que para calcular nitrógeno, fósforo y azufre, siempre vamos a partir de delta X, de la biomasa producida. Entonces, en este caso, ya habíamos calculado que delta X es igual a 9 gramos por litro, ¿sí? XF menos X0. Entonces, partimos de delta X. Ya se me trabó la computadora. Ok, bueno, esa parte no la resolví, pero lo que tendríamos que hacer es partir de los 9 gramos por litro de biomasa, ¿sí? Eso lo relacionamos con el porcentaje, vamos a hacer, o sea, se los describo porque no lo puedo hacer ahorita. Esta es la fuente de nitrógeno que yo les propuse, pero si ustedes quieren pueden usar otra. Entonces partimos de el delta X siempre. En este caso tenemos 9 gramos de biomasa por litro. Vamos a considerar el 10% de nitrógeno en biomasa, es decir, tenemos 10 gramos de nitrógeno en 100 gramos de biomasa y después hacemos la relación de pesos moleculares. 132 gramos de esta sal, que pesa esta sal, y en esta sal
tengo 2 moles de nitrógeno. Entonces son 132 gramos de sulfato de amonio. Tienen 28 gramos de nitrógeno, ¿sí? Y entonces así, para nitrógeno, para azufre y para fósforo. Entonces, para calcular la cantidad de esas fuentes de nitrógeno, fósforo y azufre, repito, partimos de delta X, necesitamos la composición elemental de la biomasa en porcentaje y los pesos moleculares de la sal y del elemento que estamos calculando en la sal. Entonces, bueno, espero que haya quedado claro. Espero que no haya dudas y vamos a resolver otro problema. Vamos a hacer una pequeña pausa de 5 minutitos, chicos, para que revisen esto que les estoy diciendo y vamos a hacer a continuación el ejemplo 18 de su problemario. Entonces, revísenlo, por favor, y en 5 minutos iniciamos otra vez. Porque está aplanando los bisteces, está aplanando, sí.
Bueno, chicos, continuamos. No sé si tengan algún comentario o preguntas. Ah, profa, yo creo que podemos hacer después el ejercicio 22, porfa. Mira, no sé si lo tengo preparado, si no se los preparo para la siguiente clase, ¿sale? Déjame Sí, ver si profa, gracias. sí lo traigo, sí lo traigo. Entonces sí lo podemos hacer hoy mismo, ¿sale? Profesora, yo Si tengo quieren, una duda. sí, dime, Itsuri. En el problema que estuvimos realizando, que es el 13, Ajá. no entendí en la parte de la diapositiva donde decía entonces el sustrato inicial y de repente salió el 20 gramos de sustrato sobre el litro. Ese pedazo no entendí y ahorita que nos dio los 5 minutos, intenté sacar los valores de la biomasa producida y en la hojita nos dice que nos debe de dar 4.2 gramos sobre el litro para nitrógeno y para azufre. No, pero Pero para cuidado. azufre no. Pero a ver, la biomasa producida son 9 gramos No, por no es litro, cierto. ¿sí? Sí, esa es Entonces, nuestra base de la que tenemos que jalar todos los datos. exactamente, No, exactamente. Entonces, ahí es donde les digo, o sea, para las cantidades. tenemos que concentrarnos mucho, mucho en estos problemas para no empezar a revolver datos. Esa es la clave, ¿sale? Entonces, a ver, Sí, o sea, sí, bueno, te escucho, no sé, creo que me ibas a decir algo más, Itsuri. sí, no me salió en la parte donde calculé para azufre, porque se supone que voy a multiplicar, voy a hacer ay, es que no me acuerdo cómo se llama. Voy a multiplicar 9 gramos de X, que fue nuestra biomasa sobre el litro, Sí. por los 3 gramos de azufre sobre los 100 gramos de biomasa, por el peso molecular, en este caso son 132 gramos sobre los 32 gramos de azufre. Y Sí. según la hoja me debe de salir 4.2. No, no, no. Ok, qué buena pregunta, Itsuri. Sí, yo Y también vamos tenía a duda eso. en esa parte, profesora, porque, bueno, hice lo mismo que Tsuri y tampoco me da. Ok, sí, 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 sí. Entonces, ¿cuánto les da, Rebeca e Itsuri? ¿Cuánto les dio cuando lo calculan para azufre? A mí me da 1.1. Ok, a ti, Itsuri. Lo voy a checar porque como no me dio, ya no lo apunté. Pero Bueno, ok. permítame. Está bien, no se preocupen. Y está bien, Rebeca e Itsuri, o sea, si se fijan, les da un número menor. Ajá. Eso está bien y es muy parecido a esto que hicimos. Déjenme ver en dónde. Déjenme ubicarlo. Permítame un segundo. Y de hecho lo intenté hacer con el sulfato de magnesio, que es 120/32, y me da casi similar, me da 1.01, entonces no sé cuál sea. Ok, A mí me dio miren. 1.5. Ok. Entonces, eso que ustedes hicieron, el resultado que viene ahí es para nitrógeno, ¿sí? Ustedes me decían que para nitrógeno sí les da bien el resultado, para Sí, para azufre no, ¿sí? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Voy a explicarles a continuación. ¿Se acuerdan que en el video viene este problema que yo les decía, piensen qué pasa al respecto? Ajá. En este caso, acuérdense que la fuente de nitrógeno que tenemos en el problema que estamos platicando, esta fuente de nitrógeno, el sulfato de amonio, también es fuente de azufre, ¿sí? Entonces, esta sal, bueno, ya sabemos, tiene 2 moles de nitrógeno y 1 mol de azufre. Ajá. Entonces, es equivalente a lo que hice en este ejemplo que veíamos en el video. Ajá. Aquí ya habíamos calculado el nitrógeno a partir del delta X, ¿sí? Este fue el que hice en 2 pasos, si recuerdan. Y entonces hago la operación
considerando el nitrógeno y me sale 7.1 gramos por litro de nitrógeno, que sería equivalente al 4.2 que le sale, ¿sí? En el problema. Sin embargo, cuando calculamos para azufre, esta misma sal, que tiene una mol de azufre, ¿qué voy a tener? Recuerden que azufre hay, vamos a considerar 3% en la biomasa. En este caso, les repito, yo ya había calculado los gramos de azufre por litro a partir del delta X, si recuerdan. Y entonces aquí hago la relación de pesos moleculares, como ustedes lo hicieron, chicas. Y entonces nos da un valor menor. Entonces, y esto lo habíamos hablado también un poquito la clase pasada, yo tengo que decidir qué cantidad de esa fuente de nitrógeno, que también es fuente de azufre, voy a poner en el medio, ¿sí? Entonces recuerden que vamos a poner, o sea, yo les preguntaba por ahí, ¿qué vamos a poner? La suma, vamos a poner la cantidad calculada para azufre, la cantidad calculada para nitrógeno. Lo que vamos a pesar es la cantidad calculada para nitrógeno solamente. Por eso en la respuesta de este problema que estábamos haciendo, solamente viene lo que calculamos para nitrógeno, ¿sí? Porque lo que calculamos para azufre, efectivamente, fíjense, para nitrógeno es 4.2, para azufre nos salió 1.1. Entonces, solamente vamos a pesar lo que calculamos para nitrógeno. En el caso de estas fuentes que tienen dos elementos, que nos aportan dos elementos diferentes, ¿sí? Entonces, acuérdense, el nitrógeno es el prioritario. Entonces, en este caso, es lo que vamos a necesitar pesar para satisfacer las necesidades de nitrógeno y con eso de sobra nos queda resuelto el azufre, ¿sí? No sé si me expliqué con esto que les acabo de enseñar. Sí, profesora, Rebeca ya e quedó un Isuri. poco más claro. Y yo también tenía duda porque para el potasio, perdón, para el El fósforo, fósforo. Ajá. me salió 1.97, no me salió el 2, me salió 1.97, no sé si con eso. No te preocupes. Mira, yo normalmente hago todos estos problemas los resuelvo en Excel y dependiendo de la magnitud del número es el número de decimales que uso, ¿sí? Entonces 1.97 es 2, se redondea a 2, entonces no te preocupes. Me da mucho gusto que lo hayas hecho, que no te haya salido 2 y tu resultado está bien, ¿sí? Por eso es muy importante, chicos. Yo la próxima semana les voy a dejar una tarea que van a ser 2 problemas y en el examen no me importa si el resultado no les sale exactamente como me salió a mí. Lo que me importa son sus procedimientos. Porque a lo mejor se equivocaron en algún decimal o usaron menos decimales o más decimales que yo y el resultado les va a salir ligeramente diferente. Pero si el procedimiento está bien, pues no hay ningún problema. Su problema está bien. Entonces sí es muy importante los procedimientos. Entonces, no se preocupen y el por qué en este problema que estábamos viendo es 4.2 porque es lo que tienen que pesar, ¿sale? Déjenme ponerlo otra vez. ¿Cuál problema era? ¿Me recuerdan el 3, el profesora? Gracias, chicas. El 13. Entonces, por esa razón que les acabo de platicar, comparto mi pantalla otra vez, por esa razón que les acabo de platicar es el por qué, porque fíjense, la pregunta es, ¿qué cantidades de fuente de nitrógeno, fósforo y azufre tienen que pesar para preparar 1 litro de medio? ¿Sí? Entonces recuerden que esta es una fuente de nitrógeno y de azufre. Y como el nitrógeno ocupa un 10% de la biomasa,
pues es mayoritario. Entonces, con que calculen para nitrógeno, satisfacen de más la necesidad de azufre, ¿sale? Entonces, ese es el por qué no aparece aquí el sulfato de amonio para azufre, pero ese 1.1 que ustedes calcularon es correcto. Entonces, bueno, vamos a... Ay, ya se me trabó otra vez. Vamos a... ¿Había alguna otra pregunta aquí? Chicas, creo que... no sé si hasta aquí, bueno, Giovanna, no me acuerdo si fue Giovanna que me pidió que resolviéramos el 22. Sí, profa, yo tenía esa duda con el 22. Ok, ahorita vamos al 22 entonces, vamos a resolver el 22. ¿Sí me escuchan? Sí, profesora. Sí, profesora. Gracias. Entonces, miren, este es el problema 22, ¿verdad? ¿Sí es correcto? Sí, profe, sí, sí. ¿Alguien? ¿Sí? Ok. Entonces, fíjense, estas bacterias, aquí tenemos una fuente de carbono diferente a las que hemos estado viendo. En este caso, la fuente de carbono es etanol. Ajá. Y entonces estas bacterias producen ácido acético a partir de etanol. Nos dan unas condiciones óptimas del cultivo. Ajá. Y de aquí quiero resaltar la relación carbono-nitrógeno. Recuerden que la relación carbono-nitrógeno, ¿qué quiere decir? Los gramos de carbono entre los gramos de nitrógeno del medio inicial. Aquí, ojo, para poder sacar la relación carbono-nitrógeno, siempre en este curso vamos a usar el carbono que hay en S0. Ajá. No en delta S, en S0. Y eso anótenlo, por favor. Y entonces nos dicen que se quieren producir 17 gramos por litro de células, eso sería delta X, y se sabe que el rendimiento celular es de 0.35. Recuerden que yo les decía que el YXS, ¿sí?, es el rendimiento celular, o también nos pueden decir la cantidad de biomasa que se produjo a partir de la fuente de carbono consumida. O sea, no se casen con este término siempre, ¿sí? Entonces, nos piden indicar cómo se clasifica el microorganismo con base en los factores ambientales, la cantidad de fuente de carbono que necesitamos para preparar 500 mililitros de medio. Aquí sí suponemos 100% de consumo. Esto quiere decir que delta S y S0 son iguales. Ajá. La cantidad de nitrógeno necesaria para preparar 500 mililitros de medio con base en la relación carbono-nitrógeno. Entonces, yo supongo que una de las cosas que les causó confusión es justamente este último inciso, porque hasta ahorita hemos calculado la concentración de nitrógeno a partir del delta X, pero en este caso no, tenemos que calcular la cantidad de nitrógeno a partir de la relación carbono-nitrógeno. Entonces, bueno, vamos a resolver el problema.
primero, como les he dicho, vamos a revisar todos los datos que tenemos y qué datos queremos, ¿sí? Entonces, tenemos como fuente de carbono etanol, que es diferente a las que hemos usado. Tenemos estas condiciones óptimas del cultivo y nos preguntan cómo clasificaríamos al microorganismo. De entrada, pues con base en la temperatura sería un mesófilo, con base en el pH es un acidófilo, ¿sí? Y son los dos factores ambientales que tenemos, entonces podemos definir como un mesófilo acidófilo. La cantidad de fuente de carbono, bueno, y como el 100% de la fuente de carbono se consume, entonces en este caso lo que necesitamos calcular es delta S. Entonces, vamos a anotar los datos que tenemos, ¿sí? Esta es la fórmula condensada del etanol. Tenemos un delta X de 17 gramos por litro de célula. ¿Cómo sabemos? Porque nos dicen que queremos producir 17 gramos por litro de células. Recuerden que siempre que hablamos de producción de biomasa, de producción de células, es el delta X, ¿sí? Y también nos dicen que tenemos un rendimiento celular de 0.35, es decir, un YXS de 0.35. Entonces, estos son todos los datos que tenemos, ¿sí? Por otra parte, vamos a ver qué es lo que queremos. En el inciso B, queremos saber la cantidad de fuente de carbono para preparar 500 mililitros de medio. Recuerden que les recomiendo siempre formular el medio de cultivo para 1 litro, ¿sí? Porque es mucho más fácil, ¿cómo podríamos decir? Mucho más práctico que nuestra base de cálculo sea 1 a que sea 0.5 o cualquier otro número, ¿sí? Entonces, les repito, en este caso, S0 y delta S son iguales porque se consumió todo el etanol inicial, ¿sí? Entonces, si se consume todo, al final ya no nos queda y esta SF es igual a 0. Por lo tanto, delta S y S0 son iguales. Entonces, de aquí podemos despejar delta S, ¿sí? Que es lo que queremos. Y tenemos que delta X entre YXS, ¿sí? Que son valores que tenemos, es igual a 48.6 gramos de sustrato. Aquí hacemos el análisis de unidades y vamos a ver que nos queda en gramos de sustrato por litro. Eso quiere decir que S0, recuerden que en este caso es igual a delta S, es igual a 48.6 gramos por litro. Pero necesitamos solamente medio litro de medio, o 500 mililitros. Entonces, bueno, creo que lo calculé después. En este caso, obviamente, lo único que tendríamos que hacer es una pequeña ecuación dimensional. Si tenemos 48.6 gramos de etanol en 1 litro, y 1 litro es igual a 1000 mililitros, entonces, ¿cuánto tenemos en 500 mililitros? ¿Sí? Y entonces nos van a quedar 24.3 gramos gramos de etanol en 500 mililitros. Entonces, ahora, para calcular el inciso C, la cantidad de nitrógeno, pero con base en la relación carbono-nitrógeno, que es igual a 4. Recuerden que la relación carbono-nitrógeno
y esto también póngalo, son los gramos de carbono que hay en el medio de cultivo inicial, es decir, en ese 0, divididos entre los gramos de nitrógeno que hay en el medio de cultivo inicial. Entonces, lo primero que vamos a hacer, pues es calcular el carbono que hay en el etanol que tenemos al inicio, ¿sí? Entonces, aquí necesitamos los pesos moleculares, a fuerzas. Ya estamos viendo aquí que el etanol tiene 2 moles de carbono. Y recuerden que una mol de carbono pesa 12 gramos, entonces tenemos 24 gramos de carbono en una mol de etanol. Entonces, fíjense, tenemos esta concentración que calculamos en el inciso A, 48.6 gramos de etanol por litro, y en 46 gramos de etanol, que es el peso molecular del etanol, tenemos 24 gramos de carbono, porque tenemos 2 moles. Entonces hacemos esta ecuación dimensional y obtenemos que tenemos 25.4 gramos de carbono en 1 litro de medio. Pero necesitamos preparar solamente 500 mililitros. Entonces, en estos 24.3 gramos de etanol que habíamos calculado, tenemos 12.7 gramos de carbono. Bueno, esto por una parte. Por otra parte, nos dicen que calculemos el nitrógeno con base en el, en la CN, ¿sí? Entonces, tenemos una CN de 4. Recuerden, las unidades aquí son gramos de carbono entre gramos de nitrógeno, ¿sí? Y esa CN, aquí lo que vamos a hacer es, otra vez, despejar. Tenemos los gramos de carbono y sabemos que la relación carbono-nitrógeno es igual a 4. Es decir, gramos de carbono entre gramos de nitrógeno es igual a 4. Entonces, despejamos los gramos de nitrógeno. Entonces, tenemos que el nitrógeno en gramos es igual a los gramos de carbono entre 4, ¿sí? Y ese 4 serían otra vez gramos de carbono entre gramos de nitrógeno. Hacemos el análisis dimensional y nos van a quedar 3.2 gramos de nitrógeno en 500 mililitros. No sé si quedó claro, chicas y chicos. Giovanna, no sé si... Sí, ya quedó más claro, profa, gracias. Pero de todos modos, si tienes alguna duda, Giovanna, o quien sea, por favor háganmela saber. Entonces, bueno, eso sería con respecto al ejercicio 22, me parece. Sí, 22. Entonces, creo que con este ejercicio que acabamos de hacer, damos por terminada la sesión de hoy porque ya es la 1:26. Entonces no me quiero extender más. No sé si tengan algún comentario más, chicas, chicos. Y si por hoy no hay más comentarios. ¿Rebeca? Nada más tengo una duda. ¿Solamente se calcularon los gramos de carbono en 500 mililitros o también los gramos de etanol? Es que eso ya me confundí. No, es que para sacar la relación carbono-nitrógeno, o sea, primero calculamos los de etanol, ¿sí? Pero para sacar la relación carbono-nitrógeno, a fuercitas necesitas sacar los gramos de carbono en el sustrato inicial. Siempre, siempre. Ok. Gracias. Recuerden, siempre para sacar la relación CN, vamos a calcular los gramos de carbono en ese 0, ¿sí? Y recuerden que ese 0 es la fuente de carbono inicial. Entonces, en este caso, como
como lo que necesitábamos saber eran los gramos de etanol en 500 mililitros, por eso calculamos los gramos de carbono en ese etanol que calculamos para 500 mililitros, ¿sí? Entonces, eso es algo que siempre vamos a hacer. La relación carbono-nitrógeno la vamos a calcular para el medio inicial. Entonces, vamos a calcular los gramos de carbono que hay en ese cero y los vamos a dividir entre los gramos de nitrógeno que calculamos para el medio inicial. Siempre, siempre, chicos, ¿sí? Y si siguen teniendo dudas en la relación carbono-nitrógeno o en lo que sea, por favor, háganmelo saber y lo vamos resolviendo, ¿sale? Les voy a preparar más problemas para la próxima clase para ir resolviendo todas estas dudas que les pudieran surgir. Les recomiendo, traten de resolver problemas de porcentaje para que vayan dominando ya esto del porcentaje, de una concentración expresada en porcentaje. Y vayan también haciendo los problemas en donde nos piden la relación carbono-nitrógeno para ver si les salen más dudas y eso, ¿sí? Pero recuerden, esta relación CN siempre la vamos a hacer con relación, vamos a usar el carbono del sustrato inicial y el nitrógeno que calculamos para que necesita el medio de cultivo. Entonces, si no hay algún otro comentario por ahora, por favor, procuren hacer sus problemas y pues vamos a seguir haciendo, a seguir resolviendo ejemplos en clase. Les agradezco mucho su atención y nos vemos el lunes. No, yo creo que nos vamos a ver el jueves, a menos de que ustedes me pidan que nos veamos el lunes para resolver dudas. Entonces, a partir del domingo en la tarde, el lunes, tenemos un tema nuevo que es cinética microbiana. Y entonces, por esa razón nos veríamos hasta el jueves para que ustedes puedan ver los apuntes de este nuevo tema y entonces que salgan más dudas para el jueves, ¿sale? Entonces nos vemos, la próxima semana nos vemos el jueves directamente.